Espero que muy bien. Bueno, vamos a, antes de comenzar con la clase, me gustaría tomarme un par de minutos para escucharlos y ver ustedes si tienen algún comentario, sugerencia, inquietud, ya sea sobre los contenidos de la materia, sobre la forma de dictarlo, sobre lo que quieran comentar. Me gustaría que aprovechemos un par de minutitos para charlar. Si hay alguien que quiera decir algo. Profe, usted al comienzo de la clase nos nombró algo así como hacer un trabajo práctico. Sí. Un ¿A qué se trabajo. refiere? Un Yo trabajo como grupo. sí, es un trabajo donde van a ir incorporando, yo les decía que bueno, ya a partir de la semana que viene, que ya tengamos el listado definitivo de quienes están inscritos en la materia, considerando aquellos que puedan estar condicionales y demás, vamos a hacer, yo les había dicho, les había propuesto que la elección de sus compañeros de grupo la haga cada uno de ustedes, para que sea más ameno el trabajo, por ahí, bueno, trabajen con la gente que tiene mayor afinidad. Sí les íbamos a decir más o menos en función de los inscriptos que hay, cuántos tienen que ser por lo menos por cada grupo. La idea es que ustedes elijan una actividad cualquiera, puede ser una fábrica, un comercio, un servicio, lo que a ustedes se les ocurra, que puedan ir aplicando cada una de las cosas que vamos viendo. Por ejemplo, digo, bueno, yo quiero tomar, no sé, una fábrica o un taller de calzado, de arregla de zapatos. Mi tío arregla zapatos y quiero ver el costo de su actividad. Por decirles un ejemplo cualquiera, para que vean que el costo se puede aplicar sobre cualquier cosa, no hace falta ser una gran empresa ni nada, sino sobre cualquier cosita chiquitita que se nos ocurra podemos aplicar. Entonces, una vez definida sobre qué actividad vamos a trabajar, bueno, hacer un detalle de cuáles son todos los costos necesarios, separados por el elemento del costo, materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Una vez que yo tengo los costos necesarios, que los tengo clasificados, cuáles son fijos, cuáles son variables, cuáles son directos, cuáles son indirectos, en función de las clasificaciones que hemos visto, que tenga los componentes físicos, los componentes monetarios y demás, vamos a ir aplicando cada uno de los elementos para poder después llegar como último tema a determinar el costo de esa actividad o del producto, de lo que fuera. Entonces, esa es la idea, de que vayan aplicando concretamente cada una de las cosas que vamos viendo. Y les había dicho que iban a tener 2 entregas. La primera entrega va a ser antes del segundo parcial, y la segunda entrega va a ser al final, o sea, antes del tercer parcial. Y que, bueno, la idea es que nos queden algunos minutos sobre las últimas clases para que cada uno pueda, cada grupo pueda exponer brevemente lo que ha trabajado. O sea, que vayan aplicando, o sea, si acá me preguntan si un restaurante puede ser, sí, puede ser un restaurante, puede ser un kiosco, puede ser un laboratorio bioquímico, puede ser un estudio contable, un estudio de abogados, eh, un negocio cualquiera, una fábrica, lo que sea, si tienen posibilidad, o sea, donde ustedes tengan acceso si no tienen acceso a buscar una actividad real, bueno, invéntense en el grupo, bueno, supongamos que vamos a, no sé, a vender, qué sé yo, eh, cuadernos, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Vamos a comprar y vender? Bueno, ¿qué necesitamos para poder hacer esa actividad? Y cosa que después podamos tener un costo aproximado de lo que nos costaría, entre comillas, tener esa actividad cualquiera fuera. ¿Qué me preguntan? ¿Como un plan de negocio o investigación de mercado puede ser? No, en realidad no es un plan de negocios ni nada, es determinar el costo de una actividad. Lo pueden hacer como algo, como por ejemplo, si ustedes trabajan con información del pasado, va a ser un costo resultante, o sea, algo que pasó, o si no pueden tomar la información del pasado para proyectar y decir, bueno, yo estimo que el costo puede ser, inclusive, ya vamos a ver, o sea, en las últimas unidades, que vemos costos para tomas de decisiones, volvamos a ver, ustedes ya vieron punto de equilibrio en contabilidad 4, pero de todas maneras lo vamos a volver a ver con un poquito más de profundidad. O sea que hasta esas cosas pueden llegar a, a exponer, a calcular, digamos. Esa es la idea del trabajo grupal. ¿Qué más me preguntan? Gracias, profe. No, de nada. Profe, respecto a los parciales, ¿se sabe más o menos cómo va a ser la modalidad? Los parciales, sí, hasta ahora, como estamos
con el sistema este de trabajar a través de Zoom, va a ser como fue el año pasado. O sea, todos, no hemos hecho el diseño todavía, pero bueno, van a tener que ser todos por Zoom. Así que Pero la ya vamos a ver. entrega sería una tipo de entrega PDF que hay que subir. Seguramente, Ah, seguramente. bueno. O sea, siempre va a haber, porque al margen de que por ahí puedan responder en la plataforma, tienen que tener un respaldo documental que va a ser el papel de trabajo. O sea, que al margen de lo que respondan dentro de la plataforma, después va a haber que subir los archivos respaldatorios de sus cálculos y de todo lo que hayan plasmado en la plataforma, tiene que estar respaldado por algún papel de trabajo. Disculpe, profe, Sí, sí. ingresé un poco tarde. ¿El trabajo práctico va a ser para todos o únicamente para los que asisten al régimen de promocionalidad? No, va a ser para todos, para que todos trabajen, o sea, Ah, bien. pueden trabajar el que está en promoción con el que está en regular, o sea, ustedes van a armar sus grupos de trabajo, como les decía al comienzo, pero sí, esperen hasta la semana que viene que podamos definir exactamente cuántos alumnos son, para ver la cantidad de alumnos por grupo. Bien. Gracias, profe. Pero es para todos, es para todos. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud? No sé si han visto que la clase pasada ya está subida a la plataforma, hoy la subí, pero está en el canal de YouTube, así que, porque justamente, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Les dije el otro día, no se dejen estar con mirar las clases porque hay poca, seguramente en la nube del sistema que tiene la facultad va a durar poco tiempo, en principio duran 20 días, una cosa así. El otro día recibimos una notificación donde nos piden que a raíz de que hay tanto trabajo, y tanto material subido a la plataforma, que veamos de que todas las clases y demás sean por fuera. O sea que nosotros por eso les creé ese canal para poder subírselas ahí, que tengan mayor tiempo para poder verlas. En estos días voy a tratar de pasar las clases que ya están en la plataforma, pasarlas de vuelta a ese canal para que tenga más duración, porque si no, capaz que en un par de días, la primera por lo menos ya va a desaparecer. ¿Qué más me preguntan? La presentación, no, ya está. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Cómo van con los trabajos prácticos? ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahí, si ustedes entran a la plataforma, directamente se paran ahí en el link y van a acceder directamente a la clase. No hace falta que entren al canal específicamente. Pueden hacerlo por la plataforma, haciendo clic sobre el link, y las va a llevar a la clase de la semana pasada. Igual, de todas maneras, los voy a escribir después, porque ahora justamente donde anoté el nombre no lo tengo acá a mano, así que después se los paso. No, las soluciones puede ser que no estén todavía, porque en realidad la idea es que trabajen ustedes lo mayor tiempo posible, y bueno, si les damos la solución, al que no haya entrado a clase directamente se va a tentar de copiarla, entonces en realidad las soluciones van a estar un poquito más adelante. Traten de ir resolviendo los trabajos prácticos, si tienen trabajos prácticos adicionales, de ir resolviéndolos a medida que, antes que sigamos avanzando con la materia, cosa que se tomen unos minutos en cada clase práctica para ver las dudas. Inclusive también, si ustedes, en la medida que nosotros tengamos tiempo, tendremos, bueno, yo no tengo los prácticos adicionales que pueden haber subido ahora, pero a partir de la próxima clase me comprometo que si nos queda tiempo en las clases, nos sobra tiempo en las teorías, de poder ver cualquier consulta que tengan sobre la práctica. Eso, no me acuerdo yo, la verdad que disculpen, pero me había comprometido que iba a subir algo a la plataforma y no me acuerdo qué era, así que perdón, pero no sé qué es. Ahí el hecho de que nos den la solución nos clarifica algunas cuestiones que no tuvimos en cuenta. No creo que les clarifique, sino que directamente, ¿sabes qué? Puede ser, pero primero intenten subirlas. Entonces, una vez que hagan las consultas y demás, vamos a subirles las soluciones. Porque mucha gente se siente tentada de, como ya está la solución, ni siquiera piensa y la copia. Entonces, la idea es que trabajen lo mayor que puedan solos, y una vez que conversemos sobre las dudas y demás, recién vamos a subir las soluciones. ¿Qué dicen las profes? Acá me dicen las fichas de stock, era cierto. Perdón, me reolvidé porque hoy justamente pensaba, digo, yo me comprometí a subir algo
y no me acuerdo qué es, ya mismo lo anoto, se los voy a subir mañana o pasado. Tengo que sacarle copia, fichas de stock. Disculpen, sí, ya se las voy a subir. Los profes de práctica dijeron que les iban a subir cuando terminen de darlas en la clase. Bueno, no sé, bueno, ahí ya veremos. Y si es así, ya las tendrían que haber subido, porque el trabajo práctico 1 lo deben haber terminado, supongo. De todas maneras, bueno, yo mañana tengo que hablar con ellos y ya vamos a consensuar en qué momento sería oportuno subirlas. La idea es que trabajen, porque si no uno se tienta cuando tiene la solución directamente, ¿para qué va a esforzarse si lo puede copiar? Y así es el problema, que uno mira la solución y después no termina no entendiendo porque ya está ahí, no pienso, no razono, no relaciono. Así que bueno. Bueno, si no tienen más dudas ni consultas ni nada, vamos a comenzar donde quedamos el otro día. Estábamos viendo el tema nos quedamos a mitad de camino con el tema de la teoría de stock. Yo voy a desactivar mi pantalla para que no me afecte el internet. ¿Se acuerdan que nosotros dentro de lo que veíamos de materiales, habíamos dicho que lo ideal es tener el material a través de... ¿Sí? No está grabando la clase. Ay, tenés razón. Muchas gracias. Menos mal De que nada. tengo secretaria. De nada. Ahí está. Menos mal que no dije nada todavía. Bien. Habíamos quedado entonces en lo que les decía en mitad de camino con el tema de la teoría de stock. En realidad, ¿qué es lo que buscamos con el stock? Es determinar cuáles son las cantidades óptimas para adquirir en función a la demanda que tenemos de determinado material, de manera de tener un abastecimiento oportuno y el menor costo posible. O sea, en realidad lo que tenemos que evitar es que haya, ¿se acuerdan cuando veíamos las ventajas y las desventajas? Decíamos, bueno, lo que tenemos que evitar justamente es que efectuar, por ejemplo, digo, bueno, si comprábamos todo el stock de una sola vez, íbamos a tener un menor costo de adquisición, pero íbamos a tener un alto costo de almacenamiento. Si hacemos a la inversa, compramos poquitas cantidades cada vez, íbamos a tener un alto costo de adquisición y un bajo costo de mantenimiento. Entonces, la idea es encontrar en qué lugar o en qué punto o qué cantidades tengo que comprar cada vez que compre, de manera tal de que el costo de esa compra y de ese mantenimiento de ese stock sea lo menor posible. Entonces había aparecido la idea del lote económico de compra, que me va a indicar cuántas cantidades debo comprar, o sea, cada vez que compro, de manera tal que el costo de adquisición y de mantenimiento, que hacía el costo total, sea el menor costo posible. Dentro de otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta con respecto a cómo comprar, es que cuando nosotros detectamos la necesidad de comprar, o sea, la disponibilidad de ese stock no es inmediata dentro de la empresa. O sea, no es que yo hoy me doy cuenta que falta materia prima y que dentro de media hora la voy a tener en la empresa. Siempre hay demoras. Algunas son internas, o sea, son propias de la empresa, y otras son externas. Entonces, las que son demoras internas, la empresa las puede cuantificar, las puede calcular más o menos de manera más precisa que una demora externa, que ahí en realidad en una demora externa uno puede estimar cuántos días puede haber de demoras, pero que no depende de la empresa, sino del proveedor, por ejemplo. Entonces, bueno, yo puedo saber cuánto generalmente demora el proveedor en traerme la mercadería en función a la experiencia que tengo de las compras anteriores. Esto hace que tengamos en cuenta, o sea, nosotros vamos a definir esta demora en 3 estadios. La primera demora es desde el momento en que se detecta la necesidad de comprar, o sea, en qué momento vamos a hacer la reposición del material o del bien que estamos buscando, hasta que ese pedido de compra, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de confeccionar una orden de compra y mover todo el aparato administrativo, que era seleccionar el proveedor, ver los precios, o sea, todo lo que ahora dijimos que también se había facilitado mucho con el tema de la tecnología?
Pero bueno, transcurre un tiempo, entonces hay una demora desde el momento que detectamos esa necesidad de compra hasta que la orden de compra o el pedido llega a manos del proveedor. Y todo eso obedece a tareas internas. Son tareas internas, ¿por qué? Porque ocurren dentro de la empresa que nosotros podemos calcular, es lo que les decía recién. ¿Qué tareas puede ser? Bueno, tengo que saber qué cantidad voy a pedir, confeccionar la nota de pedido, o sea, mandarla al departamento de compras. Compras tiene que analizar y salir a buscar al proveedor, hace cotización de precios, o sea, porque no, por ahí tenemos que determinadas materias primas sabemos que las compramos exclusivamente a algún proveedor, pero por ahí en otras tenemos que hacer una compulsa de precios y bueno, hay que cotejar los precios a los distintos proveedores. Recibimos los presupuestos, los cotejamos, hacemos las comparaciones, o sea, en realidad, fíjense, ahí tenemos una serie de tareas administrativas que llevan su tiempo, entonces hay una demora, decimos, pasa un tiempito que nosotros internamente, o sea, dentro de la empresa, podemos saber cuántos días pasan desde que detectamos esta necesidad de compra hasta que ejecutamos esa compra al proveedor. Puede ser un día, 2 días, 3 días, bueno, eso nosotros lo podemos medir en función a cómo es el paso para poder llegar a esa compra. Luego tenemos otro tiempo, otra demora, que es el tiempo que transcurre desde que el proveedor recibe la orden de compra hasta que entrega el material solicitado. O sea, el proveedor recibe la orden de compra, prepara su pedido, lo envía, y ahí también tenemos un periodo, y eso es una tarea externa porque nosotros no podemos meternos dentro de la vida de la empresa del proveedor para agilizarle su labor. Entonces, él se tomará los días que considere convenientes. Entonces, ¿qué tareas? Bueno, todo lo que hace a la compra de materia prima por parte del proveedor, que él planee también su producción o su disponibilidad, que pueda fabricar lo que no tenga, no tenga que fabricar o comprar según lo que nosotros hayamos requerido, que haga el control de calidad él en su empresa y que nos mande a nosotros los materiales. Entonces, eso lleva un tiempo también, que decíamos, como es una tarea externa, nosotros no lo podemos calcular exactamente, sino tenemos que hacer una estimación y decir, bueno, lo habitual es que cuando yo le compro al proveedor Juan Pérez, él demore, desde que yo le mando el pedido hasta que me manda pasan 2, 3 días, por ejemplo. O fulanito, el otro proveedor, como vive en Buenos Aires y hasta que hace la selección y demás, a lo mejor demora 5 días en llegar el pedido. Entonces, eso nosotros lo podemos calcular en función a cuál es la habitualidad de este proveedor en demorarse en mandarnos el pedido. Pero es un tiempo externo porque es una cuestión que no es ajena a la empresa, ¿sí? Es un tiempo que se toma el proveedor. Luego tenemos otro tiempo más, que es desde que el proveedor entrega el material, o sea, llegó la mercadería a la empresa o a la fábrica o a nuestro lugar, llegó a destino, y nosotros tenemos que, bueno, hacer lo que ya habíamos visto, cuáles eran los pasos. Recibíamos la mercadería, verificar que sea que sea la que corresponda a la que hemos pedido, es hacer el control de calidad. Y una vez que tengamos todos esos controles, mandarla a almacenes. Y una vez que está en el depósito de la empresa, ya está disponible para que pase al sector de producción. Entonces también hay una serie de actividades que son, pero en este caso son tareas internas. Yo puedo dentro de la empresa saber cuántos días pasan, si es que pasan días, por ahí pasan horas nada más, desde que el pedido llega a la empresa, que hacemos el control de calidad, que verificamos si no hay que devolver nada, ya sea por exceso, porque nos mandó de más o porque nos mandó de una calidad no deseada. O sea que toda esa tarea, que también es una tarea administrativa, lleva un tiempo. Entonces, tenemos, fíjense, dijimos tres estadios o 3 etapas de tiempo. El tiempo era el primero, que era interno, que era desde que detectábamos la necesidad de comprar hasta que mandábamos la orden de compra al proveedor. El tiempo externo, que es el tiempo que demora el proveedor en mandarnos, o sea, desde que recibe la orden de pedido hasta que nos manda el producto. Y el tercer tiempo, la tercera etapa, que es desde que la mercadería llega a la fábrica y está en condiciones de ser utilizada. Sí. Acá vamos a tener un gráfico donde podríamos ver cómo es el consumo. O sea, si nosotros podemos, fíjense,
acá tenemos, esto que tenemos acá nos marca la cantidad de, nosotros en un momento inicial, desde que recibimos, supongamos que recién iniciamos, recibimos el pedido, tenemos la cantidad que hemos pedido, supongamos que va a ser el lote económico, lo que hemos determinado que era lo habitual comprar. Pero nosotros vamos consumiendo esa mercadería o esa materia prima, la vamos consumiendo, ya sabemos cuánto es lo que consumimos diariamente, y la línea esta verde que tenemos acá es la que nos va marcando el consumo. A la vez yo tengo que estimar cuáles son los tiempos estos de demora que tengo desde que nace la necesidad de comprar hasta que puedo disponer de ese producto. Entonces tengo todos estos días, acá tenemos días de espera. ¿Qué pasa si yo, o sea, conociendo todo esto, yo ya sé qué es lo que consumo y demás, tengo un consumo distinto a lo previsto? O sea, en vez de tener el consumo la línea verde, tengo la línea roja, o sea, tuvo mayores consumos a lo esperado. O en vez de tener estas demoras, tengo una demora mayor. Si yo no tengo previsto estos consumos mayores a lo esperado o las demoras mayores también a las previstas, ¿qué puede ocurrir? Que tenga una ruptura de stock, o sea, me quede sin la mercadería para llevar a cabo, para continuar con el proceso productivo, o me quede sin la mercadería que necesito vender. Entonces, cuando me ocurre esto, ¿sí? Que yo tengo consumos distintos a lo previsto o demoras distintas, ¿sí? Mayores demoras a las que nosotros estamos habituados, y efectos de evitar esa ruptura de stock, nace lo que nosotros vamos a llamar el stock de protección. ¿Sí? Entonces, ahí dice, si por cualquier motivo ocurre un consumo distinto al previsto, o sea, yo consumo, no sé, 10 kilos de materia prima por día y tuve 2 días donde por la calidad de la materia prima, en vez de usar 10 kilos, usé 10 kilos y medio, evidentemente mi mercadería se va a agotar antes. O yo sé que entre la sumatoria de las 3 demoras, tengo una demora de 10 días, y resulta ser de que el proveedor me llama de que se quedó sin la materia prima o que tuvo un problema con el flete y demás, en vez de tener 10 días tengo 12, si no tengo cubiertas esos imprevistos, voy a tener una ruptura de stock. Entonces, a efectos de evitar esto, aparece la figura del stock de protección. Y acá está definido como aquel que tiene por objeto absorber las variaciones de consumo que puedan suceder por la demora en el reaprovisionamiento y por los consumos imprevistos distintos a los calculados. O sea, traducido es absorber los mayores consumos que se puedan producir como consecuencia de consumos distintos, de consumos diarios distintos a lo previsto, o demoras mayores a las esperadas, ¿sí? Demoras de reaprovisionamiento mayores a las esperadas. Entonces, para evitar que me ocurra que me quede sin la materia prima o sin la mercadería o lo que sea que yo necesite para producir o para vender, vamos a calcular este stock de protección. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, la importancia o la magnitud va a estar en función del riesgo y del tipo de artículo que se trate. Por ejemplo, hay artículos, o sea, hay artículos, muchas veces se los puede catalogar, o se los puede clasificar los artículos como clase A, B o C, según sea, por ejemplo, decimos que los artículos clase A son aquellos que tienen un costo muy alto, pero que en general se usan muy pocas cantidades. El B y el C son los de menor costo y que se usan en mayores cantidades. Si yo tengo un artículo clase A, por ejemplo, que tiene un muy alto costo, o que es un artículo muy especial, tengo que tener en cuenta cuáles son esas condiciones particulares justamente para comprarlo y evitar inmovilizaciones, ¿sí? de capital y demás. Y entonces tengo que ver, mi stock va a depender del costo de ese artículo también, y del riesgo que yo quiera correr. O sea, mayor riesgo va a ser menor stock de protección, y a menor riesgo voy a tener mayor stock de protección. Entonces, son dos elementos que tengo que tener en cuenta cuando voy a determinar cuál va a ser la cantidad de materia prima o de materia prima o de material que voy a considerar como stock de protección, según sea eso, según de qué artículo se trate y de qué riesgo, cuál sea el riesgo que querramos correr en el caso de que nos quedemos sin mercadería. ¿Cómo calculamos ese stock de protección? O sea, hay 2 formas de calcularlos. Una, que es la más fácil, dice basándonos en el número de días que se desean contar como margen de seguridad. O sea, ¿qué tendría que saber yo? ¿Cuánto es el consumo diario
Yo normalmente consumo, les decía, 10 kilos de harina, por ejemplo, si tengo una panadería, digo, bueno, mi consumo diario de harina son, no sé, 30 kilos de harina. Bueno, entonces yo sé que eso es lo normal que yo utilice diariamente. Y el tiempo de máximo de reaprovisionamiento, teniendo en cuenta las 3 etapas de esta demora, supongamos que sea 10 días, entonces yo tengo que tener un stock de protección de 300 kilos. O sea, los 30 kilos que consumo diariamente por el tiempo máximo de reaprovisionamiento. Y bueno, lo máximo que se puede llegar a demorar la harina en llegar a estar disponible en mi panadería son 10 días. Entonces, voy a tener un stock de protección de 300 kilos. Y eso va a figurar, va a ser un colchón, es como si fuera un colchón. Es decir, bueno, ese lo tengo porque si mañana en vez de consumir 10 kilos consumo 12, sé que tengo ese respaldo ahí para evitar las rupturas de stock. O si en vez de demorarse 10 días en ingresar la harina a la panadería, demora 12 o 15 días, tengo una reserva, ¿sí? El stock de protección es una reserva. Y la forma más fácil es esta, hacer consumo diario por el tiempo máximo de reaprovisionamiento. Ahora, hay otra forma de calcularlo, que es un método matemático, y que tiene que ver en función con un factor de riesgo, un factor H, que está en función al riesgo que se asume. Y ahí es cuando, en realidad, cuando hablamos de riesgo, tiene que ver con cuestiones estadísticas, y entonces nos estamos refiriendo a las probabilidades. No sé si se recuerdan, cuando vieron estadística de las tablas de Gauss. Entonces, por ejemplo, uno entra a esa tabla y dice, bueno, si el riesgo es el 30%, entonces yo quiero correr un riesgo del 30%, la probabilidad de que no me falte tiene que ser de un 70%. Entonces, para ese riesgo, me voy a la tabla de Gauss y me dice que el factor H, que es el factor de riesgo, tiene que ser 0,53. ¿Sí? O sea, si el riesgo es del 10%, entonces la probabilidad de que no me falte es del 90%, el factor H, es en la letra H, voy a esa tabla y me la da automáticamente y me dice que va a ser 1,29. Entonces, eso no lo calculamos nosotros, sino que directamente ya viene por una función estadística, donde en función sí yo puedo determinar cuál es el riesgo que quiero correr. Y en función a eso voy a la tabla y determino cuál es el valor de H. Sí tengo que considerar el consumo diario y también tengo que considerar la demora en el tiempo de reaprovisionamiento, que eran los dos elementos que vimos recién. O sea que lo único que acá se incorpora es el factor el H. Y la forma de calcular el stock de protección es esta fórmula matemática, que me dice que el stock de protección va a ser igual a SH, que acabamos de determinar que para este caso sería o 0,53 o 1,29 si estas fueran mis condiciones, pero si las condiciones fueran 20 y 80 o 5 y 95 o 40 y 60, el factor de H cambia, por la raíz cuadrada del consumo diario de ese bien, de ese material, por la demora de reaprovisionamiento. O sea que estos dos datos son los que veíamos recién, solo que ahora es raíz cuadrada de eso y multiplicado por el H. Entonces, gráficamente acá que tenemos. ¿Sí? ¿Siempre nos van a dar el valor de H? Sí, porque esa no es, como Bueno. no les vamos a dar la tabla de Gauss para que la tengan ustedes, entonces sí les Bueno. vamos a dar el valor de H. Pero acá, o sea, la idea es explicarles porque el día que no estén cursando, sino que ustedes estén trabajando o quieran determinar esto, ya sea para su trabajo práctico o para trabajar en la vida profesional, sepan a dónde tienen que ir a buscar el valor de la letra H. Bien, gracias, profe. No de nada. Entonces Profe, acá vemos, sí. una consulta. ¿Este stock de protección nos modificaría de alguna manera el lote óptimo? No, porque el lote óptimo es lo que vos tenés que comprar cada vez que compres. Y el stock de protección es como que es un colchoncito, como que no lo tenés que tocar, salvo que te ocurra esto, o consumos mayores a los previstos, o demoras de reaprovisionamiento mayores también. Entonces, el, el tema del stock de protección no incide en el cálculo del lote económico. Porque vos en el lote económico lo que te dice es cuánto vas a comprar cada vez que compres. En todo caso, el stock de protección te va a definir la demanda, es decir, cuánto yo tengo que comprar, considerando que parte de eso que voy a comprar lo voy a destinar al stock de protección. Entonces, una vez que destine eso, yo sé que
ahí voy a ver cuánto voy a comprar cada vez que compre, pero de manera tal de que, fíjate, acá en el gráfico tenemos, esta sería como el lote económico, ¿sí? Cada vez que compres vas a comprar eso, pero esta parte del stock de protección es lo que vos vas a tener como reserva, y que no vas a utilizar salvo que te pase esto, un consumo mayor a lo esperado o una demora mayor a la prevista. Entonces, si te pasa esto, que tenés un consumo mayor, cuando uno consume más rápido se te va a agotar el stock disponible. Entonces, probablemente tengas que hacer uso de ese stock de protección para evitar las rupturas en el proceso productivo o evitar la ruptura de la venta si estamos en una actividad comercial. Listo, profe, gracias. ¿Sí? No, de nada. Sí. Bien. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué significaba riesgo 30% o riesgo 10%? Acá lo que tenés es, ¿qué riesgo querés correr vos, por ejemplo? Decir, bueno, yo voy a correr un riesgo, o sea, el riesgo te medía, lo que vos quieras correr riesgo, decir, bueno, si yo quiero correr un riesgo de un 30% de perder, de que tenga un consumo distinto a lo esperado, o que tenga una demora mayor, si mi riesgo es 70, entonces quiere decir que la probabilidad de que no me falte, o sea, yo tengo que evitar que me falte en un 70%, ¿sí? O sea, acá lo que nosotros estamos midiendo y con ese tema del riesgo es decir, bueno, si yo no quiero que me falte, voy a tener que tener un stock muy, muy abultado, digamos, porque no quiero correr el riesgo de que me falte nunca. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, podría ser al revés, que digo, este sería un caso previsible, es decir, yo corro el riesgo de un 10% solamente de que me quede sin stock y preveo con un 90% de que no me pase eso. Entonces, para evitar esto, me voy con esta relación a la tabla de Gauss y me dice que el H tiene que ser 1,29. Si yo quiero correr un riesgo de un 30%, o sea, que me pase una ruptura de stock de un 30%. Hijo, tú no puedes tirar mis pies. em, los estoy silenciando porque si no. Si vos querés correr un riesgo de un 90%, por ejemplo, decir, bueno, yo me arriesgo a un 90% de que se me acabe el material. Entonces la probabilidad de que no me falte va a ser un 10. Entonces el factor de H va a ser otro. Eso va a depender de qué riesgo querés correr vos de quedarte sin stock o no. A eso apunta. Bien, gracias, profe. De nada. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Buenísimo. Seguimos entonces. Las políticas de compra. Las políticas de compra son las que me dicen cuáles son los métodos más prácticos para hacer esas compras. Es decir, bueno, ¿en qué momento? Una vez que yo ya definí cuál es el lote económico, o sea, sé que cada vez que compre tengo, o sea, ese sería el lote económico donde tenga el menor costo total, sumado, o sea, el costo total refiriéndonos a costo de adquisición y costo de almacenamiento. ¿Cómo compro? ¿Me conviene comprar siempre la misma cantidad? ¿Me conviene hacer una revisión periódica? ¿Cómo puedo hacer esas compras? ¿Cómo las puedo diseñar, esas políticas de compras? Nosotros vamos a ver que existen dos métodos. Uno es a fecha fija, cantidad variable. Si yo digo a fecha fija, quiere decir que tengo que determinar intervalos precisos. Es decir, bueno, voy a hacer el control, por ejemplo, cada 30 días. Pero si yo hago un control cada 30 días, o sea, lo que tengo fijo es en qué intervalo hago ese control, pero cada vez que yo haga el control voy a comprar y no siempre la misma cantidad, porque tengo que ver qué stock tengo remanente y qué es lo que voy a comprar. Entonces, uno de los métodos es este, es fecha fija y es cantidad variable. Y el otro es a la inversa, es fecha variable, cantidad fija. Entonces, este primero que vamos a ver es a fecha fija, cantidad variable, y se consiste en establecer fechas fijas de revisión de las existencias con el objeto de determinar cuál es el stock remanente y solicitar una cantidad. ¿Igual a qué? Lo que vamos a solicitar va a ser lo consumido más lo que se va a consumir desde el momento que se haga el pedido hasta que llegue, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver un gráfico. ¿Qué me dice esto? Que nosotros, fíjense, acá tenemos gráficamente
tenemos, bueno, el stock de protección, que decimos que este es el que nos va a cubrir de los consumos, o sea, la función es cubrirnos de dos cosas, de los consumos mayores a lo esperado o de las demoras mayores a las previstas. Y acá tenemos el lote económico que también determinamos en la clase pasada. Yo tengo que mi proyección de consumo es AB, en esta línea, ¿sí? En este punto, supongamos que este punto sea la fecha donde yo controlo, digo, supongamos que pasaron, no sé, cada 30 días. El primer control lo voy a hacer el día 30 del mes, o sea, también eso tiene que ver con la cantidad de días que yo trabaje. Si trabajo los 365 días del año y digo, bueno, lo voy a hacer en la revisión cada 30 días, es una cosa, pero si yo trabajo de lunes a viernes y la revisión la hago cada 30 días, no quiere decir que va a ser el día 30 de cada mes y no tengo que contar 30 días de trabajo, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo hago el control, supongamos que ese sea el día donde yo tengo que hacer la revisión, me digo, ¿cuál es el stock remanente en ese momento? ¿Cuál es el stock que tengo disponible en ese momento? Y a la vez tengo que ver si no tengo pedidos ya hechos que estén pendientes de ingreso, para tenerlos en cuenta. Y si no, voy a tener que, ¿qué voy a pedir? Lo que voy a consumir en ese momento, ¿sí? Desde que hago desde que hago el control, hasta que, considerando el tiempo que va a pasar hasta que el material llegue a la empresa y pueda ser utilizado, entonces voy a tener que ver y comparar eso con el stock que yo tengo disponible. El pedido que yo voy a hacer es lo que voy a consumir, ¿sí? El punto AB es cuánto voy a consumir, y este CD es lo que voy a consumir hasta que llegue el pedido, o sea, lo consumido más lo que se va a consumir en ese momento que el pedido llegue a destino. Esta política me hace que yo tenga que fijar dos cuestiones. En primer lugar, la fecha de revisión, porque nosotros dijimos que eran fechas fijas. O sea, yo primero tengo que fijar cuáles son esas fechas fijas donde yo voy a hacer el control. Es decir, que tengo que fijar los intervalos de revisiones, cada cuántos días voy a hacer ese control. Entonces, en este caso, es una incógnita de tiempo. ¿Cómo determino ese tiempo? Dividiendo el lote económico sobre el consumo diario. Nosotros el lote económico era lo que habíamos determinado cuánto íbamos a comprar cada vez que compremos. Fíjense, acá tenemos el lote económico sobre el consumo diario. Lo que no sé es mi consumo diario, ¿cómo lo calculo? Supongamos, ¿se acuerdan por el ejemplo anterior que vimos en la clase pasada? Nosotros habíamos determinado que el lote económico eran 1.500 unidades. Cada vez que comprábamos, eran 1.500 unidades, porque la demanda eran 12.000, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos, necesitábamos comprar 12.000 unidades y buscamos cuál era la forma óptima de comprar. Y dijimos que era comprarlo en 8 veces y eso nos daba 1.500 unidades cada vez que compremos. Es el dato del ejercicio que vimos en la clase pasada. Entonces, tengo el dato, el lote económico son las 1.500 unidades. Cada vez que compro 1.500. ¿Cómo calculo el consumo diario? Bueno, si yo sé que necesito 12.000 unidades, kilos, lo que fuera al año, y trabajo todo el año, 365, entonces hago 12.000 dividido 365, yo tengo un consumo diario de 32 unidades como 87, o sea, 33 unidades, para redondear. Si yo trabajo solamente de lunes a viernes, acá no voy a poner 365, voy a poner 260, por ejemplo, porque voy a excluir de los 365 los sábados y domingos, ¿sí? Entonces, siempre tengo que ver, para sacar el consumo diario, cuál es mi día, o sea, cuántos días yo trabajo al año. Sería ilógico que yo ponga 365 si no trabajo todo el año. Tengo que considerar como numerador los días que trabajo. Entonces, tengo acá la segunda parte, o sea, fíjense, la fórmula me dice que los intervalos van a ser lote económico sobre consumo diario. El lote económico ya lo tenía, no tenía el dato del consumo diario, que lo acabo de calcular, haciendo la demanda sobre los 365 días del año, suponiendo que trabajo todo el año completo, me dice que mi consumo diario es de 32,87 unidades. Entonces, reemplazando en esta fórmula, que hago 1.500 dividido 32,87, me dice
dice que cada 45,6 días, o sea, cada 46 días yo tengo que hacer la revisión. ¿Sí? Cada 45, bueno, 46 días puedo reducirlo a 45 porque es más exacto en el calendario que uno diga cada 30, 40, 50, 45 días, que 46 es como muy exacto. Entonces, bueno, digo, tomemos como base que cada 45 días tengo que ir a hacer la revisión del stock que tengo remanente. Entonces ya tengo un dato. Mi intervalo es cada 45 días. Pero lo que no sé es cuánto voy a pedir. Entonces tengo el dato fijo, que es cada 45 días, de fecha fija. Cantidad variable, o sea, cuánto voy a pedir. La cantidad a pedir la vamos a determinar comparando, viendo, o sea, en qué momento, o sea, qué existencias tengo remanentes, o sea, cuánto tengo el día 45. Tengo que ir y fijarme qué tengo disponible ese día, cuál es mi stock disponible ese día, y a ese stock disponible ver si tengo algún pedido pendiente de entrega. Si tuviera algún pedido pendiente de entrega, tendría que sumarlo. Y eso, comparar con los consumos que voy a tener hasta la próxima revisión. Si el stock remanente es mayor a esos consumos, no voy a pedir nada. Ahora, si el stock remanente es menor a esos consumos, tengo que pedir. Entonces, lo que me dice acá es la cantidad de pedir, es decir, cuánto pedir. Para este caso es necesario determinar un balance de las existencias disponibles y tomar una decisión. Se tiene que decidir si las existencias remanentes más el pedido pendiente de entrega son mayores o menores que el consumo hasta la próxima revisión, más el consumo durante la demora de reaprovisionamiento. Entonces comparo, ¿cuál es el stock disponible? El stock disponible que yo tengo el día 45 es el stock remanente más la cantidad de pedidos pendientes. Esto es, yo hice compras y todavía no ingresaron a la empresa. Entonces, tengo que saber qué es lo que me va a ingresar en los próximos días. Si me pasa eso, lo tengo que sumar. Si no tengo cantidades pendientes, esto va a ser stock remanente más cero directamente. O sea, va a ser, el stock remanente es el stock que tengo el día de la revisión. ¿Con qué lo comparo? Con el consumo, dijimos, ese consumo diario que voy a tener en T es entre intervalo y intervalo, o sea, cada 45 días. O sea, ¿cuánto consumo voy a tener en esos 45 días? ¿Cuánto consumo voy a tener de demora, en los días de demora de reaprovisionamiento? ¿Y cuánto consumo quiero dejar para el stock de protección? Todo eso está expresado en días. Entonces yo voy a comparar el stock remanente que acabamos de ver en la filmina anterior con este consumo total. El consumo diario que se va a dar entre los 45 días, entre intervalo e intervalo, entre el consumo diario que voy a tener los días de demora, de reaprovisionamiento, y el consumo diario que voy a tener, que quiero tener como reserva, que es el que llamé stock de protección. Entonces, si de esa comparación surge que el stock disponible es mayor que el consumo total, no pido nada. Si es a la inversa, o sea, el stock disponible es menor que el consumo total, pido. ¿Y qué voy a pedir? La diferencia entre el consumo total y el stock disponible. ¿Sí? Entonces tengo que hacer ese cálculo. Tengo la fecha fija, que ya la calculamos, dijimos que cada 45 días hacíamos la revisión, pero lo que no tengo fijo es la cantidad a pedir, que la tengo que calcular. ¿Cómo la calculo? Comparando stock remanente del día 45, que es cuando hago la revisión, versus el consumo diario, o sea, expresado en días. ¿Cuánto voy a consumir hasta la próxima revisión en los días de demora de reaprovisionamiento y el stock de protección que quiero tener de reserva? De esa comparación es lo que voy a ver. Si tengo que pedir, voy a pedir una cantidad que sea tal al consumo total, que determinamos acá, menos el stock disponible que determinamos en la filmina anterior. Fíjense, si nosotros reemplazamos consumo total menos stock disponible, ¿qué nos queda? Que tenemos el consumo total cuando en el stock, en el tiempo que va de intervalo a intervalo, la demora de reaprovisionamiento, el stock de protección, menos el stock remanente más los consumos próximos, o los consumos esperados, que puedan estar en camino. ¿Cuál es la ventaja que tiene este método? Es que se puede hacer coincidir los periodos de revisión con los programas de producción, se mantiene al mínimo las existencias, porque si no tenemos existencias, no compramos siempre lo mismo, sino que compramos si hay necesidad, si no hay necesidad no se compra, y que, bueno, es un procedimiento más adecuado para aquellos artículos de alto valor, que les decía, generalmente esos artículos clase A, que como decimos, son artículos que se usan poco, pero que son muy costosos.
Entonces, esta es la primera política. Dijimos, fecha fija, cantidad variable. En este caso, en esta política hay dos cálculos para hacer. Fijar la fecha fija y fijar la cantidad que vamos a pedir. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Profe, yo Sí, una consulta. ¿Cómo es sí. que se puede hacer coincidir los periodos de revisión? O sea, vos en Con, realidad, con los programas de producción, en realidad, bueno, eso es para evitar justamente, como decimos que son aplicables para artículos de alto valor, o sea, que tiene alto costo, y bueno, si yo tengo, en mi caso, estoy produciendo con artículos de este tipo, tratar de que los periodos de revisión coincidan de esta manera, es decir, bueno, yo tengo que tener en cuenta, tener la menor cantidad de stock disponible, evitar la ruptura, evitar todo lo que estuvimos charlando recién, pero que no me interrumpa los programas no me interrumpa los procesos. Entonces, en una actividad industrial uno va programando cómo son las producciones, es decir, bueno, en cuántos días tengo que producir tal cosa y demás. Entonces, puede ser que, es más, o sea, en realidad los programas de producción los coincidas, porque nosotros los periodos de revisión los vimos como lo calculábamos recién. Me voy un ratito para acá, para atrás. ¿Cómo fijábamos los intervalos? Entonces yo podría decir, bueno, cada 45 días y ver que coincida con esos programas, con cómo es mi sistema productivo, digamos, para evitar que tenga artículos estoqueados de gran valor que no voy a utilizar. A eso se refiere. bien, profe. Gracias. De nada. ¿Ves? Y manteniendo al mínimo las existencias, justamente porque son artículos de alto valor, entonces tampoco compro mucho, compro lo justo y necesario. Entonces hago jugar, necesito este cálculo, es decir, bueno, lo que tengo disponible con lo que voy a consumir. Si me hace falta, compro; si no me hace falta, no compro nada. Y por ahí capaz que pasan 3 intervalos, o 4, lo que fuere, y no compré nada porque puede ser que justamente haya este, los periodos de producción, justamente, los programas de producción justamente hagan de que no tenga que en cada intervalo hacer una compra, ¿sí? Los podemos planificar para hacer compras si corresponde y cada tantos intervalos determinados. El otro método, a diferencia de este, dice método de reposición a cantidades fijas o fechas variables, o sea, o método de máximos y mínimos se llama. Acá no voy a tener una fecha fija, o sea, yo puedo hacerle el control en cualquier momento. En realidad no voy a hacer el control por fecha, sino que voy a hacer el pedido cuando llegue a un determinado punto de pedido, que ya vamos a ver cuál es. Pero lo que sí voy a tener fijo es la cantidad que voy a pedir. O sea, que en este caso voy a pedir siempre la misma cantidad, pero no sé cuándo, ¿sí? Esta es la diferencia con el otro método. O sea, no se requiere, en este caso no tenemos que ni fijar fechas ni fijar cantidades, porque la cantidad está dada por el lote económico. En este método dice, las compras se realizan cuando el stock permanente llega a un punto llamado stock de pedido. La cantidad que se compre es siempre igual al lote económico. O sea que si usáramos esta política, para el caso del ejemplo, deberíamos comprar cada vez que compremos 1.500 unidades. El tema es que no sabemos en qué momento las vamos a comprar. Entonces, para eso necesitamos fijar cuál es ese punto de pedido o stock de pedido. Dice, este método trabaja en base a la demanda anual y no tiene en cuenta las variaciones de producción. Es decir, bueno, acá yo sé que siempre voy a comprar lo mismo. La variante de este método, o sea, que haga que pueda variar y que no compre siempre lo mismo, o sea, es que si el ritmo de consumo disminuye o tarda en llegar al punto de pedido, ahí puedo tener una variante de consumos, pero yo siempre voy a tener, y por eso se produce, acá tenemos graficados cuáles serían los límites máximos y mínimos. Se me fue. En este caso, ¿qué va a pasar? Yo tengo que fijar, yo dije que siempre voy a pedir la misma cantidad. Lo que siempre voy a pedir, que es la misma cantidad, es el lote económico. Para el caso de nuestro ejemplo, las 1.500 unidades. Lo que tengo que ver es en qué momento voy a pedir, y es determinar lo que sería el punto A. Cuando yo llegue, mi consumo llegue al punto A, tengo que pedir. ¿Y cuánto voy a pedir? 1.500 unidades. Entonces, cuando yo voy a ir consumiendo, mientras tanto, en estos tiempos de demora, yo sigo consumiendo. Cuando el pedido llegue, seguramente si estuvo todo dentro de los límites calculados, o si los consumos fueron los previstos y las demoras fueron las previstas,
cuando el producto llegue, yo justo voy a estar tocando el stock de protección, o sea, no voy a hacer uso del stock, pero voy a estar al límite, en mi límite mínimo. ¿Y qué me va a llegar? El stock, el lote económico, que es la cantidad que pedí, las 1500 unidades. Entonces, el límite máximo está dado por la suma del stock de protección más el lote económico. Y el límite mínimo coincide con el stock de protección. ¿Mm? ¿Cómo determino? Aquí el punto A, ¿cuál es el punto de pedido? Yo voy a tener que ver, decir, bueno, cuando llegue ese punto, y cuál es ese punto, voy a tener que considerar cuál es el stock de protección, o sea, las cantidades que yo quiero tener de reserva, más el consumo que voy a tener en este tiempo de demora. O sea que, ¿qué consumo voy a tener en este tiempo de demora? Es la pendiente de esta curva. Yo tengo que calcular que mi pedido lo tengo que hacer antes, porque si yo no preveo esto, cuando llegue mi pedido ya voy a estar consumiendo el stock de protección. Entonces, el punto en el que yo voy a hacer el pedido, que yo sé que siempre voy a pedir lo mismo, voy a pedir siempre el lote económico, pero tengo que ver en qué momento pido. Voy a pedir cuando el consumo llegue, eso sea la suma del stock de protección más lo que espero consumir desde que haga el pedido en los días de demora. Eso que lo tengo que tener calculado. ¿Cómo puedo calcular? O sea, el límite mínimo dijimos que era el stock de protección, que es lo que tenemos acá, es el límite mínimo. Porque si esto se da, si el consumo es previsto, se da de acuerdo a lo previsto, va a tener esta pendiente. Cuando yo haga el pedido acá, van a pasar estos días de demora, que son los que están previstos. Yo voy a ir consumiendo, 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 y llego a este punto donde si tengo una demora mayor, me voy a desplazar un poco, y quiere decir que el consumo va a tocar el stock de protección. Y entonces cuando llegue, si yo ya toqué el stock de protección, mi límite máximo va a estar por debajo. Pero ¿qué va a pasar? Puede haber variantes, es decir, bueno, si yo en vez de consumir lo que tenía previsto, consumí menos, cuando supongamos que llego acá a este punto donde está la flecha, cuando llegue el stock el pedido, que van a ser las 1500 unidades, me voy a ir por encima de este límite. Entonces el límite va a ser superior a la suma del stock de protección más el lote económico cuando yo tenga consumos menores o demoras menores a las esperadas. Y acá que tenemos, bueno, el límite mínimo es el stock de protección, que es el consumo diario por el tiempo máximo de reaprovisionamiento, que eso es como lo calculábamos, ¿se acuerdan? La forma más práctica de calcularlo, dijimos que la forma analítica o matemática era con el factor H, donde era H por la raíz cuadrada del consumo por la demora. El límite máximo está dado por el lote económico más el stock de protección, ¿sí? La suma de esto. El stock de pedido dijimos que era el consumo diario por la cantidad de días de demora más el stock de protección, el consumo que queremos tener de reserva como stock de protección. La existencia máxima, bueno, va a coincidir con el límite máximo. Y la existencia mínima, es decir, lo mínimo que nosotros deberíamos tener dentro de la empresa, si tuviéramos que empezar a consumir parte del stock de protección porque tuvimos diferencias en consumos o en demoras, la existencia mínima tendría que ser el consumo diario por el tiempo normal de reaprovisionamiento. En vez de considerar tiempo máximo, que es el que considera el stock de protección, sería el tiempo normal. Es decir, bueno, ¿qué es lo normal que se demore el proveedor? No sé, 5 días, bueno, eso es lo que tenemos que prever como mínimo. Fuera de esto ya sabemos que vamos a tener una ruptura de stock porque vamos a consumir todo el stock de reserva y no va a llegar todavía el pedido realizado. Esas son las diferencias, las dos políticas políticas de compras. Entonces, una era fecha fija, cantidad variable, donde si es fecha fija y cantidad variable tengo dos cuestiones para resolver. Cada cuánto hago el control, o sea, que el intervalo, o sea, cuántos días hago el control y cuánto voy a pedir cada vez que haga ese control. Y la otra, que es la más sencilla, digamos, que es esta, que es decir, bueno, yo no sé cuándo voy a pedir, pero sí sé que cada vez que pida, voy a pedir la misma cantidad, que es el stock remanente. O sea, no tengo una fecha, o sea, voy a pedir cuando voy a tener que tener un sistema que me alerte diciendo, ojo, que llegaste al punto de pedido. O sea, si estás en este momento es donde tenés que hacer la compra, porque si no lo haces ahora, te vas a quedar sin stock o vas a consumirte el stock de protección. O sea que por supuesto que esto con los sistemas informáticos y demás que hay hoy en día no se lleva para nada a mano esto. Sabiendo diseñar
una alerta en Excel, lo podemos determinar muy fácil. Y creo que de este tema me parece que no queda más. A ver. No, acá tenemos, bueno, la bibliografía, la básica, que yo les dije el otro día en la clase pasada, les comenté en parte, o sea, no está el libro completo, pero la parte que nosotros vemos está subida a la plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros, toda la simbología que vimos acá en la teoría es la que ve este autor. En Jiménez o en cualquier otro libro que consulten sobre teoría de stock, por supuesto los conceptos son iguales, pero con otra simbología. Entonces nos vamos a manejar con la simbología, las fórmulas que vimos acá en la teoría, que son las mismas que se van a usar en los trabajos prácticos. Y ahí tienen otras, si quieren, algún día les interesa, tienen esta, la que está en la plataforma, y después tienen todo, inclusive el libro que el otro día veíamos por la foto, ¿se acuerdan? El libro verde que les mostré en la pantalla, también lo trata, pero con otra simbología. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Con este tema terminamos la unidad 3, que es todo lo de materiales. Tenemos visto todo materiales, así que ¿dudas sobre materiales? Profe, yo tengo una duda. Sí. Es sobre, bueno, en el primer método que era de fecha fija y cantidad variable, la ventaja era que que era el más adecuado para pocos artículos y de alto valor. En el caso que sea al revés, digamos, de muchos artículos y de poco valor, ¿cuál se utilizaría? La otra, la segunda. Ah, la segunda, bien. La segunda. Porque en realidad, ¿qué pasa? Vos siempre, bueno, sabés que siempre vas a pedir la misma cantidad, que es el lote económico, y va a depender el punto de pedido de cómo sea el consumo, cómo se vaya dando el consumo. Entonces, en realidad, el único cálculo en realidad que hay que estar atentos en este método es decir, bueno, ¿cuándo llegamos a ese stock de pedido? ¿En qué momento tengo que hacer el pedido para que cuando me llegue el lote económico no tenga que haber echado mano al stock de protección? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Profe, esta unidad de mano de obra que vamos a ver ahora, digamos, ¿es la última unidad previa al parcial? O sea, serían todos los temas para el primer parcial. Sí, para el primer parcial sí. Ahora vamos a iniciar con la teoría de mano de obra, seguramente no la vamos a terminar hoy, pero sí, generalmente para el primer parcial vemos en práctica hasta materia prima y en teoría hasta mano de obra. O sea que lo que vamos a ver ahora entra a la parte teórica y en la parte práctica entra hasta materiales. Gracias. Porque ustedes tienen que ver trabajos prácticos, no sé si terminaron con estado de costos y tienen que ver de materiales, y son dos de materiales porque hay uno de stock y otro de materiales, de cómo imputar el material al costo, el tema de la primera clase de materiales. Y también trabajos prácticos adicionales para que resuelvan ustedes. Bien, bueno, si no tienen dudas vamos a comenzar entonces con la otra bolilla. Que tiene que ver con mano de obra. ¿Los chicos de Tartagal están en clase? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno. Esto también, bueno, el segundo elemento del costo. Nosotros vamos a hablar de lo que tenga que ver con la mano de obra. O sea, y acá tenemos que tener en cuenta distintos conceptos de mano de obra, porque hay mano de obra que trabaja específicamente en el proceso productivo y hay otra que ayuda al proceso productivo y hay otra que está dentro de la empresa,
pero que no trabaja en el proceso productivo ni directa ni indirectamente, entonces tiene otro tratamiento. Cuando nosotros ¿cómo vamos a definir mano de obra? Dice, constituye un elemento del costo de producción y representa el valor de trabajo realizado por los operarios que directa o indirectamente contribuyen al proceso de transformación de la materia prima. ¿Por qué acá dice directa o indirectamente? Porque podemos tener justamente, así como teníamos para materiales directos y materiales indirectos, para mano de obra también tenemos mano de obra directa y mano de obra indirecta. O sea, la mano de obra directa es la que trabaja directamente en el procesamiento o en el proceso productivo, o la que transforma, la que lleva a cabo el proceso o la razón de ser el objeto del costo, ¿sí? Y la mano de obra indirecta es el que es necesaria para la producción, pero que no trabaja concretamente, no trabaja específicamente sobre la materia prima para poder lograr el producto. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la carpintería que venimos arrastrando de la primera clase, una mano de obra directa serían los obreros que trabajan en la confección propiamente dicha de los muebles. El que corta la madera, el que ensambla, el que pinta, el que arma, ese trabaja directamente en la materia prima. Entonces, es una mano de obra directa. Ahora, dentro de esa carpintería yo puedo tener un capataz, o puedo tener un diseñador, o puedo tener un personal especializado que hace el diseño o trabaja con determinada máquina específica, que no trabaja directamente en el proceso productivo. Yo digo, es necesario para la producción porque en el caso del capataz tiene que controlar a los obreros para que ejecuten y lleven a cabo correctamente el proceso productivo, pero no trabaja directamente él sobre la madera, en el caso del ejemplo. Entonces sería una mano de obra indirecta. O sea, yo lo necesito, o sea, es necesario para el proceso productivo, pero no trabaja directamente en la prestación de ese servicio. Trabaja de manera indirecta, ¿sí? Acuérdense que, fíjense que yo volví a recalcar la palabra necesario. O sea, yo lo necesito, es necesario para el proceso productivo. Necesito que esté el diseñador industrial, si lo tengo como, puede ser que lo tenga como en relación de dependencia, o sea, yo lo necesito porque me tiene que diseñar cómo va a ser el formato de los muebles y demás, pero él no trabaja sobre la madera, entonces es una mano de obra indirecta. Esa materia prima también está en función del tiempo trabajado, o sea que de vuelta aparece acá los dos componentes que vimos para materiales, componente físico y componente monetario. Componente físico es cuántas horas, esa cantidad física, cuántas horas de permanencia o cuántas horas de trabajo sobre el bien tiene el empleado, el obrero. Ya vamos a ver enseguida, más adelante, que una cosa es la cantidad de horas que el empleado está de presencia en la fábrica, y otra cosa es lo que realmente está afectado a la producción. Entonces tenemos el componente físico que lo medimos a través de las horas, y el componente monetario funciona en la tarifa, es decir, cuánto le vamos a pagar a este empleado. Pero no solamente, o sea, el componente monetario tiene que ver, no solamente va a ser el sueldo que nosotros le pagamos al obrero, sino también otra cuestión que un sobrecosto que tienen los empleadores, que son las cargas sociales. Entonces, en el caso de la mano de obra, el componente físico está dado por las horas y el componente monetario está dado por el salario, que es más las cargas sociales. O sea, no solamente el valor de la hora, sino tiene que incluir también el componente de las cargas sociales, que también vamos a ver enseguida de qué se trata. Esto, también en el caso de la mano de obra, nosotros nos preguntamos, ya estuvimos conversando sobre esto en las clases anteriores, si era un costo fijo o era un costo variable, y yo les había dicho que de acuerdo a la forma de remunerar que tiene en nuestro país, generalmente es un componente fijo, porque nosotros tenemos que asegurar un salario al empleado que está fijado por los convenios colectivos y demás. Uno puede adicionar un plus, por ejemplo, decir, bueno, voy a pagar por productividad, es decir, el empleado cobra mensualmente o quincenalmente sus jornales, y si yo digo, bueno, si
en la quincena superaste la cantidad de tantas unidades, te voy a pagar tantos pesos por unidad adicional. Entonces ahí tendría un componente que va a ser variable porque va a depender. Si hace las unidades le pago, si no hace las unidades no le pago, si hace una le pago tanta cantidad, si hace dos le pago otro importe. Entonces es variable ese componente. Pero les decía, como la remuneración en nuestro país es porque como siempre hay que asegurar un sueldo, se considera como un sueldo fijo. No es válido remunerar solamente por productividad. ¿Cuáles son las características de la mano de obra? Bueno, que representa el factor humano. Entonces, cuando estamos hablando de factor humano, no podemos almacenarlo, o sea, yo no puedo estoquear horas. Es decir, bueno, como no trabajaste hoy 5 horas, mañana vas a trabajar 15. O sea, no puedo estoquear esas horas de mano de obra. Entonces, esa es una de las características que lo distinguen también de lo que es el tema de los materiales. Constituye un servicio que se compra, o sea, yo tengo que pagar por ese servicio, y es un costo no controlable, ¿sí? De manera que, ¿se acuerdan cuando veíamos costos controlables y no controlables? ¿De quién dependía la decisión de que era controlable? Si yo puedo decidir sobre ese costo, era controlable, si no, es no controlable. El tema de la remuneración, el tema de la mano de obra en general es no controlable porque yo no puedo decidir yo cuánto le voy a pagar, o sea, sin tener en cuenta, yo puedo, o sea, tengo un límite mínimo, tengo un piso, es decir, bueno, de ahí para arriba yo podría decidir, pero yo tengo que cumplir con los mínimos de los salarios que establecen los convenios colectivos, tengo que cumplir con las cargas sociales que fijan las disposiciones legales y otras que ya vamos a ver enseguida. O sea que en realidad es un costo que no es controlable exclusivamente por la empresa. ¿Por qué es importante el control de la mano de obra? Porque además de ser un elemento del costo de producción, si yo controlo, puedo determinar, acuérdense que cuando nosotros estamos trabajando en costos, el otro día, cuando habíamos visto de la importancia de conocer los costos y demás, decíamos que si uno los puede conocer, puede llegar a ser más eficiente en todo el manejo de los recursos, y que es lo que habíamos visto también en Contabilidad 4. Uno busca, ¿se acuerdan cuando hablábamos de rentabilidad? Buscar ser eficiente con el uso de los recursos. Entonces, si yo soy eficiente, por ejemplo, con el uso de la mano, con el control, el uso de la mano de obra, en definitiva voy a ser eficiente esto va a repercutir en que voy a tener un menor costo y eso me va a aumentar la rentabilidad o el resultado, ¿no? Entonces, me va a permitir estudiar esto, también determinar la relación que hay entre el costo de la mano de obra y el total. O sea, qué porcentaje, qué incidencia tiene el costo de la mano de obra en el total de la fabricación de ese producto. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la primera clase que vimos materiales, dijimos, bueno, es el primer materiales, es el primer elemento del costo y generalmente es el de gran incidencia dentro del costo total, salvo algunas excepciones, como yo les decía ahora con las nuevas tecnologías o con, por ejemplo, con el caso de la mano de obra. Si yo tengo la fabricación de algún producto o presto un servicio donde necesito un personal muy calificado, probablemente la relación del costo de la mano de obra sea mayor que el costo de los materiales. Todo eso, por supuesto, va a depender siempre, no nos tenemos que olvidar que tenemos que analizar primero cuál es la actividad, cuál es el tipo de actividad, qué convenio colectivo nuclea esa actividad, cuál es la ubicación geográfica, porque no todas las empresas tienen las mismas cargas sociales. Me va a permitir también utilizar la mano de obra como base de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Ya vamos a ver, cuando veamos costos indirectos de fabricación, esos costos se aplican, ya vamos a ver por qué, y la base, o sea, muchas veces se utilizan como base de aplicación factores tales como horas máquinas, pero también puede ser las horas hombre, entonces me sirve como factor de aplicación de los costos indirectos. Me sirve también para poder determinar costos estándar. ¿Se acuerdan cuando veíamos los costos predeterminados, que yo les nombré que de los predeterminados, que son los costos a futuro, o sea que yo puedo determinar a priori, decíamos teníamos componentes, costos predeterminados que eran estimados, normalizados y los estándar. Los estándar surgían en función a métodos eficientes de producción. Entonces, la cantidad de horas de mano de obra, mano de obra me sirve como base para poder determinar
la eficiencia en estos métodos en estos costos de estándar. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasaría si yo no tengo un control eficiente sobre esta mano de obra? Si yo no diagramé o no tengo en cuenta dentro de la estructura de la empresa cómo llevar el control de la mano de obra, cómo va a ser esquemáticamente el circuito administrativo, cómo voy a controlar para cargar al costo la mano de obra y demás, las consecuencias pueden ser que obviamente me va a afectar el correcto cumplimiento de los objetivos, porque si yo quiero llegar a ser eficiente en el uso de mis recursos y no tengo un control eficiente en el manejo de la mano de obra o en la información relacionada a la mano de obra, no voy a poder cumplir ese objetivo. Seguramente voy a tener una equivocación, o sea, no voy a tener una imputación razonable del costo de la mano de obra a mi producto, seguramente voy a equivocarme en el costo que incluya como costo de mano de obra, y no voy a poder calcular, o sea, fíjense que nosotros trabajamos en la contabilidad patrimonial o financiera con lo que es el devengamiento de los sueldos y la liquidación que corresponde hacer de las cargas sociales y demás, y parte de eso se adapta, digamos, para llevar a la contabilidad de costos. Si nosotros no somos eficientes en eso, no tenemos un control eficiente, puede ser que tengamos un cálculo equivocado, ya sea en el devengamiento de los salarios o en la correcta liquidación, con las consecuencias que eso implica. Si yo tengo incorrectamente liquidados los salarios, o incorrectamente imputados los salarios al costo, o sea, si yo me equivoco y pago de menos, seguramente el empleado enseguida va a venir a decirme que me equivoqué, pero si yo pago de más, o sea, difícil va a ser que venga a decirme que le pague de más. O sea, hay excepciones como en todos lados, pero lo más probable es que me avise cuando le pague de menos y no cuando le pague de más. Y si yo no tengo un control, puedo estar pagando y generando costos que son innecesarios al vicio, ¿no? Justamente, y estoy inflando mi costo, el costo de mi producción, pensando que ese es el costo del producto, cuando en realidad no lo es. Acuérdense que también rige para esto, o sea, como para todo, que el costo de las improductividades y de las ociosidades tienen que quedar excluidos y lo vamos a mandar al estado de resultados. ¿Qué tenemos acá? Nosotros, bueno, para estudiar la mano de obra vamos a ver, separar en dos aspectos. El proceso contable en sí, o sea, cómo debería estar estructurada la empresa en función a los departamentos que están relacionados de manera directa o indirecta con la mano de obra, cómo instrumentamos esos hechos, cuáles son los comprobantes o los registros, los comprobantes respaldatorios de todo ese movimiento, qué registros vamos a llevar para que respalden justamente la registración, que valga la redundancia, qué es lo que vamos a hacer nosotros, cómo vamos a ir registrando las horas de permanencia, las horas que vamos a imputar a la producción, las horas que están perdidas, la improductividad oculta y demás, cómo diagrama, cuál va a ser el recorrido que van a hacer esos comprobantes. Y como aspectos especiales, muy especiales dentro de lo que es la contabilidad de costos, y lo que vamos a ver nosotros, está relacionado a las cargas sociales, a las causas del desaprovechamiento de la mano de obra y a la improductividad oculta. Estos son temas específicos, sobre el 2 y el 3 son temas específicos del cálculo de los costos. Entonces es muy importante que tengamos bien claro cómo calcular en qué momento se produce, si hay un aprovechamiento o desaprovechamiento de la mano de obra, si hay improductividad oculta o no, porque bueno, si hay una improductividad oculta, quiere decir que tenemos que estar atentos porque en realidad para buscar cuáles son las causas, para mejorarlas, para ser más eficientes, y a la vez ver que no podemos castigar al costo de un producto con cuestiones que son ajenas a la producción. Entonces dejamos esto para mandarlo al resultado del ejercicio. Bien, ¿alguna duda o consulta hasta acá? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Qué hora es? Son las 9:20, bueno, 9:30, si les parece, los dejo. ¿No tienen dudas? Vemos un puntito más dentro del proceso contable, o sea, cómo sería el análisis de la estructura de la empresa. Y aquí se acuerdan que con materia prima también habíamos hablado de departamentos que están relacionados de manera directa y otros que están relacionados de manera indirecta con la mano de obra.
O sea, los desembolsos de la mano de obra indirecta también los tenemos que incorporar al producto, pero no van a ir como mano de obra específicamente. O sea, dentro de mano de obra nosotros consideramos lo que es mano de obra directa. En el caso de la gente que trabaja directamente en la transformación de ese producto. Y mano de obra indirecta, los que necesito son necesarios para el proceso productivo, pero que no, que son, no transforman la materia prima. Y en ese caso, o sea, nosotros tenemos distintos departamentos, ¿cómo podemos estructurarlo? Bueno, va a depender del tamaño de la empresa, pero sabemos que tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones industriales, o sea, es la relación industrial, relación comercial, o más que industrial, relación entre recursos humanos. Es decir, bueno, ¿qué relación tenemos entre qué relación hay entre los empleados entre sí, entre los empleados con los empleadores? O sea, lo que se busca es una buena relación laboral. Porque si nosotros no tenemos una buena relación laboral, no nos olvidemos que estamos trabajando con personas, y puede ser que la persona, si no está conforme yendo a su lugar de trabajo, si no se siente que está con un sueldo acorde a su responsabilidad, no se siente motivada, entonces puede ocasionarme costos por causas de bajo rendimiento. Entonces es importante que el empleado esté satisfecho en su puesto de trabajo. Costos de selección de personal. Hay empresas que tercerizan este servicio, hay empresas que tienen su propio departamento de recursos humanos donde hacen la selección de personal, y en función a lo que requieren para su empresa es como van a seleccionarlos, y hay otras que, hay muchas empresas que ahora se dedican a eso, entonces se terceriza el servicio, se contrata a empresas del medio donde uno dice, bueno, yo necesito, por ejemplo, un capataz con estas condiciones, y la empresa lo va a seleccionar. Es importante que nuestro personal esté capacitado, o sea que como una forma también de incentivarlos, de motivarlos y demás, que se les dé capacitación. Entonces es como que el empleado se considera que se lo siente como una persona dentro de la empresa y no como un mero número, uno más del montón. Entonces, de esa manera, si se siente motivado, responde y trabaja con mayor entusiasmo. Un servicio también que podemos encontrar que tenga que ver con el tratamiento de la mano de obra es la vigilancia, la seguridad o vigilancia, aunque también muchas veces actualmente se está tercerizando ese servicio, entonces directamente se paga un servicio mensual y la vigilancia o la seguridad es tercerizada. La empresa, según su dimensión, puede tener servicios generales como un servicio médico, un comedor, una intendencia, que es la que hace el mantenimiento y demás. Después hay departamentos que sí están relacionados con lo que es la mano de obra directa, que sería el departamento productivo, o sea, que es el que interviene directamente en la transformación de la materia prima, y es necesario que lo podamos controlar y que lo tengamos bien determinado, porque es justamente el que me va a definir cuál es el costo de la materia prima, de la mano de obra. Dije materia prima creo recién, es mano de obra que yo tengo que imputar en el costo del producto o del servicio. Dentro del departamento de personal, bueno, el departamento de personal, ¿qué es lo que hace? Controla las entradas, las salidas, las licencias, resguarda los legajos, para tener en cuenta si el personal tuvo sanciones, lleva a cabo todo lo que hace la función de recursos humanos. Y acá aparece un departamento de tomadores de tiempo, que por ahí no lo conocemos de otro lado, aparece acá como una función específica de lo que es el costo, porque es son los que nosotros vamos a ver, que son los que van a marcar en qué tiempo el personal está afectado a la producción en sí. Puede ser que yo ingrese, por ejemplo, yo soy peón y ingreso a las 9 de la mañana y estoy hasta las 18 horas, o sea, estoy dentro de la empresa 9 horas. Esas son mis horas de permanencia. Pero este departamento va a fijar de esas 9 horas cuántas destiné al almuerzo, cuántas no estuve produciendo porque se cortó la luz, cuántas perdí porque la máquina se interrumpió, se cortó la luz y hizo que hubo demoras en reiniciarla, o porque tuvimos una ruptura de stock justamente y no tuvimos la materia prima. Entonces me va a indicar, decir, bueno, de las 9 horas que estuvo de permanencia en la empresa,
Media hora estuvo destinada al almuerzo, o sea, me quedaban 8:30, pero no trabajé 8 horas y media porque se cortó la luz y perdí 1 hora. Entonces, en realidad estuvo afectado el proceso 7 horas y media. Entonces, para eso me sirve este departamento. Y el último puntito que vamos a ver es cómo instrumentamos esos hechos. Es decir, bueno, nosotros tenemos que, todo lo que ocurre dentro de la mano de obra hay que registrarlo. ¿Cómo? Ya vimos el otro día, nos pasa lo mismo que para materiales, que dijimos que deberíamos contar con un plan de cuentas lo más analítico posible, donde podamos discriminar perfectamente lo que es la mano de obra directa más sus cargas sociales y la mano de obra indirecta más sus cargas sociales. Y lo podemos hacer por centro de costos, por departamentos o como se nos ocurre que sea mejor obtener la información más analítica posible para que quien tenga que tomar decisiones tenga toda la información a disposición. Y o sea, es necesario que nosotros podamos implementar este plan de cuentas y que también nos permita evaluar no solamente, acuérdense que cuando nosotros dijimos que en la contabilidad de gestión nos basamos no solamente en datos monetarios, sino que analizamos información no monetaria, entonces acá también podríamos ver análisis del tipo no monetario, es decir, cuando vemos rendimientos, ¿sí? El rendimiento que tiene el personal, la calidad de la prestación del servicio y demás. Entonces, acá es como que se amplía y se aparta un poquito de lo que es la contabilidad patrimonial para poder ver un poquito más de lo que es la contabilidad de gestión, es decir, concretamente en este caso contabilidad de costos, donde vemos otros aspectos que no son solamente, se me fue la palabra, que no son solamente monetarios. Bueno, no nos quiero, a ver cuánto nos quedaría para ver si hay otro puntito. No, vamos a dejar acá. Para la próxima clase, continuar el miércoles. Acá estaba viendo que no tenían problemas. A mí me escuchaban bien. Supongo que sí, porque nadie me dijo nada. Así que bueno. Sí, profe. Sí, profe, sí se le escuchaba. Bueno, perfecto. Bueno. Yo lo que les pido, bueno, es leer el material completo de este tema, ya está subido a la plataforma, o sea, no solamente lo que vimos ahora, sino lo que vamos a ver en la clase que viene, que terminamos con mano de obra, y que vayan leyendo, porque también ya tienen también un artículo, yo les subí unas hojas del libro de Jiménez, que habla de mano de obra, que también es muy didáctico, que bueno, entre paréntesis, les comento que es un autor, un gran profesor y que lamentablemente falleció el fin de semana. Así que bueno, va nuestro homenaje. ¿Profe? Sí, sí te escucho. Sobre el apunte que subió sobre mano de obra de Jiménez, también hay varias manchas y está mal, digamos, hay varias partes cortadas, digamos. No sé si lo puedes subir de nuevo. Bueno, sí, lo que pasa, bueno, lo que pasa es que ese archivo que había quedado del año pasado, yo no me fijé si estaba en condiciones. Supuse que como estaba en la plataforma estaba bien, pero bueno, ahora lo vamos a volver a escanear y lo subimos. Lo mismo que también me habían dicho que pasaba lo mismo con el de clasificación de costos, ¿no? O lo pudieron solucionar ese. No lo volvieron a subir, ¿no? Yo lo había pedido la otra vez, pero creo que una compañera había subido el archivo limpio, así que en ese no habría problema. ¿En ese ya está? Bien. Bueno, entonces faltaría solucionar esto. Ya lo voy a volver a escanear y se lo subo en mejores condiciones. Bueno, ¿alguna duda, inquietud, además? No, profe. Bueno, nos vemos si Dios quiere el miércoles. Muchas gracias, profe. No, profe. A ustedes. Gracias, profe. A ustedes. Chao, hasta luego. Nos vemos.